Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica. Tenemos hoy Contrarréplica sobre un tema concreto que ya habéis visto en el título del programa. Es un tema del que, como bien sabéis, se está hablando bastante desde hace 3 semanas, desde que se suscribiese aquel pacto, el 12 de noviembre, fue justo 2 días después de las elecciones, y del que no se ha dejado de hablar porque el pacto por ahora no ha tenido consecuencias prácticas. Es decir, que no se ha formado gobierno y, entre otras cosas, no se ha formado porque no se ha celebrado la sesión de investidura. Ya veremos si se llega a celebrar y si se celebra, si consigue Pedro Sánchez sacar adelante este gobierno que con tan ufano y con tanta alegría presentó pues hace ya 3 semanas, va camino de un mes. Bien, en el caso de que queréis participar, hoy es de tema único, pero no siempre es así. Lo normal es que tratemos más temas en la contrarréplica, temas variadísimos de toda índole. A poco que echéis un vistazo al archivo lo podréis comprobar personalmente. Bien, en el caso de que queréis participar, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas de voz es el siguiente. Apuntadlo bien, es el 690 82 7909. Con el más 34 delante, porque si no, en el caso de que estéis fuera de España es fundamental. Si lo ponéis estando dentro de un teléfono móvil español, tampoco pasa nada, va a llegar de cualquier manera, pero si el teléfono es extranjero, es importante que vaya dirigido a esta, el 690 82 7909. Tienen que tener los mensajes aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración y os repito una vez más, tiene que escucharse bien. Es decir, no a gritos, obviamente, porque eso termina rompiendo el archivo. Algunas veces me ha ocurrido, sobre todo alto y claro, es decir, que no me entre muy bajito porque luego tengo un problema cuando estoy editando el programa. Yo no solo presento este programa y lo redacto, sino que también me encargo de la postproducción y bien, a veces me las veo y me las deseo porque habláis muy bajito, casi susurráis al teléfono y no, esa no es la idea. Se susurra a la novia, pero no al teléfono, por lo menos mientras tengáis que enviar mensajes y notas de voz a la contracrónica. Aquí tenéis que hablar alto, de una manera, y por supuesto sin sonidos, sin ruidos de fondo, que también son muy irritantes para los oídos. Muy bien, pues dicho esto y dadas las preceptivas explicaciones, vamos ya con la contrarréplica. Empezamos este especial sobre el pacto entre Podemos y el PSOE, no con un escucha español, que sería lo lógico, sino con uno nicaragüense. Se llama Carlos Mario y ya ha pasado por aquí, por la contra. Hace unos días, poco antes de las elecciones, hace cosa de un mes aproximadamente, nos envió una nota de voz cargada de sentido común y creo yo que esta que voy a pasar ahora viene a completar la anterior. Hace un par de días te envié un audio sobre una reflexión personal de lo que para mí ocurre en América Latina. Y les mostraba felicitaciones a los españoles porque agrupaciones políticas como Podemos perdían votos. Aunque hoy sabemos que gracias al pacto entre Sánchez e Iglesias puede ser muy nefasto para la causa de la libertad en muchos de estos países. Lo que me pregunto es que si España se está convirtiendo en un satélite bolivariano en Europa, a como Pablo Iglesias lo pedía hace algunos años. Parece que poco a poco Sánchez comienza a mostrar su verdadero rostro con respecto a la realidad latinoamericana. Pablo Iglesias no es un personaje sin importancia. Fue aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No deja de llamarme la atención que Sánchez envió a los reyes de España a Cuba para legitimar la dictadura y también se anunció que darán al gobierno cubano 57.5 millones de dólares en materia de cooperación. Igualmente, el pasado 31 de octubre se dio a conocer que Estados Unidos analiza sancionar a España por la ayuda de Sánchez a Maduro sobre la posibilidad de que el Banco de España facilite transacciones bancarias a la tiranía venezolana. Igualmente, se sabe que el gobierno de Sánchez ha impedido que la Unión Europea tome medidas más contundentes contra Maduro. Bueno, quisiera saber qué reflexiones tenés sobre este asunto. Muchas gracias por tu programa que hace pocas semanas descubrí y estoy muy encantado. Hasta pronto. Pues mira, Carlos Mario, si España fuese una república presidencialista y no estuviese en la Unión Europea y en el euro, la bolivarización podría materializarse. No estoy ni siquiera seguro, pero que teniendo estas dos cosas,
Pero vamos, no hay opción, porque es que esto no es ni una república presidencialista, y además está en la Unión Europea hace 30 y tantos años y en el euro desde su fundación hace más de 20 años. Por lo tanto, no tiene los condicionantes necesarios para convertirse en un país de estilo chavista o bolivariano. Se le puede evidentemente hacer mucho daño, y no hay más que ver que algunos países de la Unión Europea, ciertos gobiernos han llegado a hacerles mucho daño, pero siempre medido, porque los países europeos no tienen, por lo menos los que están en la Unión Europea, se entiende, no tienen soberanía plena, y las locuras de sus gobernantes están ligeramente atenuadas. De cualquier manera, y sobre este tema de la hipotética bolivarianización de España, es decir, que llegase un partido como el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que evidentemente en aquel momento, cuando esto se empezó a hablar, se encarnaba en Podemos. Esto se viene hablando desde hace ya unos cuantos años, lo menos 5, desde que Podemos emergió en la política española. Esto fue en el año 2014, en 2015, que incluso se llegó a pensar que ganarían ellos solitos las elecciones sin ayuda de nadie. Pues se hablaba bastante, se escribió muchísimo en aquel entonces, tanto en la propia España como en Hispanoamérica. Yo lo hablé con muchísimos allí y me decían, no, es seguro, esto ya va a ser como es el derrumbe final. Yo no lo veía claro entonces y sigo sin verlo claro ahora. A ver, para llegar a ser como Venezuela, tendría España que parecerse demográficamente a Venezuela. Y no es así. España es un país muy envejecido, tiene una edad media que se acerca a los 50 años, edad media te estoy hablando, es decir, que hay mucha más gente de 50 años que de 14. Esto no sucede en los países de Sudamérica, pero en España sí sucede, porque tiene una dinámica demográfica típicamente europea. Es además un país de pequeños propietarios. A ver, en España la tasa de propiedad de la vivienda es altísima, es de las más altas del mundo. Para que te hagas una idea, algo así como el 80% de los residentes en España son propietarios de su propia casa. Esto hace que la gente tenga algo, lo cual es, ya te dice que mucha ilusión por una revolución socialista pues no va a tener. Luego es un país con 30 millones de vehículos circulando. Ojo, 30 millones de vehículos y 47 millones de habitantes. Es decir, que tocan, no diré que a un vehículo por habitante, pero se acerca al vehículo por habitante. Y además luego tiene una economía muy diversificada. Aquí no hay petróleo como en Venezuela, nada, ni una gota. El Estado no puede apoderarse de un sector que genera el 95% de las exportaciones, como hizo el gobierno chavista en Venezuela. Le bastó con apoderarse de aquello y ponerlo a funcionar en su beneficio, y con eso ya fue suficiente. De hecho, si miras las exportaciones de España del año pasado, las tengo delante por distintos apartados, pues lo primero que ves es que la mitad de las exportaciones, el 50%, son maquinaria, todo tipo de maquinaria, vehículos, todo tipo de vehículos, incluidos aviones, helicópteros, es decir, cosas de este estilo. Aparte de esto, exporta muchísimas medicinas y exporta productos químicos. Estas categorías reúnen el 50% de las exportaciones españolas. Caray, esto implica que hay cientos de miles de exportadores. No puedes ir a por uno y quedarte con ese uno o expropiarle la fábrica. Estamos hablando de miles y miles de fábricas que fabrican todo tipo de cosas, algunos bienes incluso muy sofisticados y en la parte alta de la cadena de valor que no se les puede expropiar fácilmente. Luego hay otra cosa importante, y es que en España hay empresas de gran tamaño, hay unas cuantas empresas de gran tamaño, de multinacionales genuinas, y todas son privadas, por supuesto, y muchas además cotizan en mercados internacionales, otras solo cotizan en el IBEX, en el selectivo de la bolsa española, pero otras están cotizando a la vez de cotizar en Madrid, lo hacen en Londres o lo hacen en Nueva York. No sé, son marcas muy conocidas, especialmente en América. Pues el caso de Telefónica, Movistar, el Banco de Santander, que es el primer banco de la zona euro, Inditex, que es la empresa de la que cuelga Zara, por ejemplo, Iberdrola, Ferrovial, o sea, hablo de memoria, IAG, que es donde están, de la que es la matriz de la que cuelga Iberia, o British Airways, que tiene la sede social en Madrid y cotiza en la Bolsa de Madrid, o Repsol, qué sé yo, hay un montón de ellas. Es decir, que no puedes ponerte a expropiarlas a todas, así como así, llega, expropiese, no, porque te meterías en un follón de padre muy señor mío, con inversores de todo el mundo. A ver, el modelo bolivariano es único de Venezuela, por una serie de condiciones que solo se dan en ese país. Se puede adaptar, cosa que se hizo, adaptar a otros países, pero tienen que ser países relativamente similares, con estructuras parecidas. Y adaptado, pues se llevó a Bolivia, se llevó a Ecuador, o se llevó directamente a tu país, a Nicaragua, con las consecuencias conocidas por todos. Y ya por último,
España, como te he dicho antes, no tiene plena soberanía, como no la tiene ningún país de la Unión Europea y mucho menos de los que están en la eurozona. Es decir, buena parte de esta soberanía se ha ido transfiriendo, de hecho, no se hizo de golpe en los años 80, se ha ido transfiriendo a Bruselas. La monetaria, por ejemplo. Bueno, esa está transferida a Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo. O el hecho de que los presupuestos generales del Estado tienen que aprobarse en Bruselas previamente. Esto ya, la verdad es que lo pone muy difícil, pero muy difícil. Hacer chavismo, quiero decir. No lo sé. Yo, sinceramente, evidentemente pueden hacer daño, pero no convertir España en Venezuela. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Luis, que plantea una pregunta que muchos ya se han hecho a raíz de este pacto. La pregunta vendría a ser más o menos, ¿estamos ante un pacto de verdad que se materializará en un gobierno o ante un teatrillo para forzar otro tipo de acuerdo? Hola Fernando, una cosa. El otro día se me olvidó decirte que aquí no dimitía nadie, ni Dios dimitía. Y al final, joder, pues ha dimitido uno asumiendo sus culpas, sus problemas, todo lo que ha hecho mal, como era Albert Rivera, pero Sánchez no ha dimitido, perdiendo votos y escaños. Pablo Iglesias lo mismo. Pablo Casado por no haber llegado a los datos que tenían en sus propias encuestas. Errejón lo mismo. Bueno, al final todos, pues oye, los únicos que han ganado, a mi opinión, han sido los de Teruel, Existe y Vox. El resto igual o peor. Pero bueno, al menos Albert Rivera ha dejado un poco de decencia en la política. Espero que cunda el ejemplo con otros. En cuanto al pacto este que han hecho Podemos y PSOE, pues oyendo tu programa, que lo has profundizado, yo no he podido verlo porque no he tenido tiempo, como dices, es un panfleto. Y la verdad es que yo sigo pensando en que seguramente que esto sea un juego para entrar en una gran coalición. Porque es como están jugando a tacticismos, a efectismos, el Iván Redondo y Pedro Casado, iba a decir, y Pedro Sánchez. Pero no sé, es que tiene toda la pinta como jugar esto pues a un golpe de escena y, oye, mira, que se tenga que bajar los pantalones el PP y hacer un gobierno con ellos. Pero viendo cómo es el propio panfleto que han hecho pues estos dos, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, empiezo a pensar ahora que es que lo que quieren es ir otra vez a elecciones. Es como que esto es lo que queremos, estos son nuestros máximos, estos son nuestros mínimos, una cosa así, y dale. Como saben que no va a salir el pacto porque son tantos y tantos partidos, y ojo, yo espero que haya alguno que al final traicione en el último momento, pues no me extrañaría que volviéramos a unas terceras. Y oye, pues 130 millones tirados a la basura otra vez. Más después lo que puedan cobrar estos, porque me imagino que estos juran para cobrar, solamente para estar un día y cobrarlo. Pero bueno, eso es lo que pienso. Me imagino que es una cosa por lo que va a ir el tema. Nada, un saludo, un abrazo y dale duro todo siempre. Pues vamos a ver, Luis, vamos a ver. Realmente yo creo que es pronto para hablar, obviamente, y todo son especulaciones, pero realmente yo creo que no saben muy bien lo que van a hacer. Lo comentaba el otro día aquí en el programa del jueves pasado. A ver, ya han firmado su acuerdo, se han abrazado, han contentado a los suyos y sobre todo han puesto orden en sus respectivas filas, en sus respectivas casas, que las tenían algo revueltas después de las elecciones, por el fracaso que tuvieron. Es que Podemos y el PSOE se dieron una buena costalada en las elecciones. No hay más que ir a los resultados electorales del día 10 de noviembre. Una de las primeras cosas que llama la atención es que el PSOE había perdido el 10% de los votos con respecto a 6 meses antes, con respecto al mes de abril. Y esto, bien, vale, podía sonreír, cosa que hizo alegremente Pedro Sánchez, pero sería la única sonrisa genuina. El resto de las sonrisas que se veían en Ferraz aquel día eran sonrisas congeladas. Así que andaban todos nerviositos. Idem con Podemos. Decían, bueno, este partido va menos cada vez, es el partido menguante desde con lo que éramos en 2015 y en lo que nos estamos quedando. Cada vez que hay nuevas elecciones palmamos 1 millón o palmamos 700.000 votos. A este paso para 2025 habremos desaparecido del mapa político, no del mapa parlamentario. Necesitaban un golpe de efecto y lo tuvieron 48 horas después, menos de 48 horas después de cerrar los colegios electorales. Ahora lo que están es en la siguiente fase. Es decir, necesitan pasar la investidura, punto.
conseguir como mínimo la abstención de los independentistas y los nacionalistas, que son los únicos que pueden permitírsela. Porque la abstención del PP y la abstención de Vox, pues evidentemente no tienen el cuajo de pedírsela. Bien. ¿Cómo consiguen esto? Pues no lo saben muy bien. Es decir, sin esta abstención, mínimo abstención, hombre, les vendría fenomenal que además votasen a favor. Eso ya es algo más complicado. Pero vamos, sin ella, Sánchez se estampará por tercera vez contra la investidura. Y eso, pues probablemente nos llevaría a terceras elecciones. Pero claro, ahí el PSOE, el propio PSOE, por lo menos sus varones, podrían forzar la salida de Sánchez. O al menos ponerle 1000 problemas, que es con lo que no se quiere encontrar. Básicamente decirle, bueno, Pedrito, has sido incapaz de formar gobierno y oportunidades has tenido. Has fracasado en 3 investiduras, una en 2016 y 2 este año. Vale, has ganado las elecciones, pero las has ganado de una manera muy pobre. De hecho, en tus segundas elecciones palmaste 3 escaños y un montón de votos y 700.000 votos, así que quizá nos merezca la pena otra cosa. Es decir, que tendría problemas. Estoy seguro que conseguiría presentarse de nuevo, pero no le sería tan fácil. Así que están en eso, bien, negociando con Esquerra, como bien sabemos, para comprar su abstención. Pero claro, sin prometerles nada que luego no puedan cumplir, es decir, que la ley les impida cumplir. Esto lo abordé el jueves pasado, pues a lo largo del programa. No tengo ni idea por dónde saldrá esto, si te soy sincero, pero vamos, tienen que darse prisa, porque el día 10, estamos a día 1, pues el día 10 el rey empieza con las consultas y para entonces ya deberían tener asegurada la investidura. Al rey no le pueden ir de nuevo con lo que le fueron en julio. Sí, es seguro, majestad, es seguro, zas, golpazo. Ahora no pueden ir con las mismas. Es seguro, majestad, y es que seguro, es que tenemos ya pactadas la abstención de estos o el sí de estos. A ver, si Esquerra Republicana cede, que es una posibilidad que está ahí, hay que contemplarla, evidentemente, tendrá que explicárselo a su base social, que no sé yo si lo entenderá del todo o directamente pensarán que son unos traidores, que se han pasado al autonomismo, que han renunciado al objetivo principal, que era la independencia, y automáticamente pues empiecen ya a pensar en votar a su competencia local, que es Junts per Catalunya. Así que, como ves, ninguno de los dos lo tiene sencillo. Luego, respecto al electorado del PSOE, pues creo yo que están dispuestos a aceptar cualquier cosa, lo que les eches. Vamos, creo que Sánchez ha demostrado en estas últimas elecciones que tiene un suelo electoral extraordinariamente rocoso. Vamos ahora con Santiago, que se vale de la historia comparada para explicar el pacto entre Podemos y el PSOE. Acabo de oír tu contracrónica del Pacto del Abrazo y quería hacer una consideración a ver qué te parece a ti. Yo hago una comparación entre la historia y la actualidad en lo que se refiere al PSOE. En cuanto a la gente que lo ha acaudillado o dirigido, no sé cómo decirlo. Primero nos encontramos a un Indalecio Prieto, que es una persona eficaz, pragmática, no con demasiados escrúpulos, pero que, bueno, pues que persigue hacer cosas positivas. Bueno, hoy hemos tenido a Felipe González. Luego nos encontramos a una persona no muy inteligente, por ser finos, que está convencida de su ideología y poco más, y que no tiene ninguna cultura y que no sabe hacer la O con un canuto, como Largo Caballero. Bueno, nosotros hemos tenido a Zapatero. Y por último, nos encontramos con un auténtico sinvergüenza que lo único que hace es aprovecharse él del PSOE y de la política y acaba haciendo un gobierno con los comunistas absolutamente comunista. Hablo del doctor Negrín y de lo que tenemos ahora. Yo creo que la historia en el PSOE se está repitiendo, no sé, no lo sé. Hasta luego. Pues mira, Santiago, es un tema interesantísimo, por lo menos para mí. A ver, voy a tratar de resumirlo porque mucho tiempo no tengo, como bien sabes. A ver, el PSOE es un partido con 140 años de historia. Esto más lo han celebrado hace poquito. Se fundó a finales del siglo XIX, en 1878 exactamente, es decir, 141 años de historia. Y eso es mucho tiempo, ¿eh? Tener un partido es el más antiguo de España con diferencia. Son 140 años de historia a sus espaldas, que estamos hablando de que en aquel entonces reinaba Alfonso XII. Pero vamos, han sido solo en 2 épocas de estos 140 años,
Solo ha habido dos épocas cuando han tocado poder y han moldeado la política española, de una manera, además, muy decisiva. Una fue durante la Segunda República, que duró muy poquito. Segunda República propiamente dicha solo duró 5 años, después ya pues nuestros antepasados se metieron en la Guerra Civil, y la otra ha sido, mejor dicho, estamos en ella, desde 1978, es decir, han pasado ya más de 40 años y ha sido un periodo muchísimo más largo. En ambas ocasiones, porque sí se puede establecer historia comparada sobre el mismo partido, a poco que se conozca bien la historia de ese partido. Bien, lo que ha demostrado, una de las cosas que ha demostrado el PSOE, ha demostrado muchas, es que es una máquina de poder muy eficiente. Y la demostración más evidente ha sido en los últimos 40 años. Muy eficiente y muy bien engrasada para conquistar el poder y sobre todo para retenerlo. También ha demostrado tener como mínimo 2 almas. Como mínimo, estoy hablando, que le podemos sacar alguna más. Tanto en la República como ahora. Un alma de Estado, de partido confiable de Estado, de socialdemócrata, de izquierdas, de lo que queramos, pero de Estado, y otra puramente ideológica. La clave para sus dirigentes, tanto lo fue en la República, cuya experiencia fue muy breve y apenas les dio tiempo, como sobre todo ahora, en esta última etapa, ha sido mantener de la mejor manera posible ambas almas en equilibrio. Es decir, poder mandar, poder estar en la Moncloa y hacer la política que toca en cada momento, que es la que es, y a la vez mantener contento, bueno, a veces adormecido directamente, a esos votantes o a esos militantes que son puramente ideológicos. A ver, los puramente ideológicos, no sé, estos entusiastas, los que entienden el PSOE como una herramienta revolucionaria o casi una herramienta revolucionaria. Es decir, muchas veces se tiende a pensar, y ahora sí que voy a historia comparada, se tiende a pensar que a Felipe González le desgastó la corrupción o asuntos como los del GAL. Es muy habitual. Felipe González, después de 12 años en el poder, pues claro, ya estaba desgastado por estos errores que se habían cometido. Y yo sinceramente no creo que fuese así. Evidentemente hubo muchos votantes pues, que le fueron abandonando. Es que caray, fueron 13 años de gobierno. Pero el hecho es que siguió ganando elecciones. Ganó 4 elecciones generales seguidas. En el 82, en el 86, en el 89 y en el 93. Ojo, eso es todo un récord que nadie más ha igualado. Y perdió las de 1996 frente a José María Aznar por solo 300.000 votos y 1 punto porcentual. Vea los resultados, búscalos en internet, los resultados de las elecciones del 96. Yo me acuerdo perfectamente. Yo tenía ya... Era un veinteañero en aquel entonces. Estaba estudiando la carrera. Recuerdo que fue de purito milagro. Hasta el final, hasta el último voto, no se sabía muy bien quién había ganado y quién iba a poder gobernar. Bien, ¿dónde se fueron esos votos? Básicamente se fueron a Izquierda Unida, que registró uno de sus máximos históricos en aquellas elecciones. Es decir, muchos de sus votantes podían perdonarle la corrupción o el GAL, y se lo habían ido perdonando elección tras elección. Historias como las del GAL datan de los años 80. Los casos de corrupción empezaron a aparecer a finales de los 80 ya. Caso de Juan Guerra, acuérdate, luego posteriormente vino lo de Filesa, etcétera. La historia de, esas posteriores es del 93 ya, la de Roldán, que fue director general de la Guardia Civil. Pero vamos, que eso se lo habían perdonado, estaba claro, y se veía. Bueno, se lo habían perdonado tanto que casi le da la victoria. Pero no le perdonaban que se hubiese aburguesado, que es lo que hizo el PSOE de Felipe González, oprimó ese alma de Estado. Es decir, la fractura, de hecho, ahí está un punto en el que se puede localizar, que fue con la huelga del 88, y a partir de ahí ya no hizo más que agrandarse. Esto se veía incluso dentro del partido. Te acordarás, si tienes ya edad, de los guerristas y los renovadores, todas aquellas familias del PSOE que surgieron ya en los años 90. Pero vamos, volviendo a nuestro tiempo, en 2015 en Ferraz lo que observan, desconsolados por supuesto, es como una parte considerable del voto ideológico se les ha ido a Podemos. Bueno, esto no puede ser, porque hemos quedado peor de lo que quedamos en 2011 después de unos años de gobierno con muchísimo desgaste. Que es esencialmente Podemos, pues es una izquierda unida hipervitaminada. Desde entonces no saben qué hacer para recuperar eso. Pero claro, no pueden perder el votante menos ideológico. A la vez, tienen que mantener esas 2 almas equilibradas. El que tiene al PSOE pues como un partido socialdemócrata moderado. Y esa es la razón, en definitiva, de que Sánchez dé tantos bandazos. Él además, como es muy desvergonzado, pues le da igual y dice una cosa y la contraria sin ningún miedo, ni siquiera disimula. También es cierto que hoy es que la hemeroteca está a la distancia de un clic, cosa que no sucedía en los años 80 o 90. Nadie se acordaba en 1995 de lo que había dicho Felipe González en 1992. Había que ir a la Hemeroteca Nacional a buscarlo y luego no tenías manera tampoco de difundirlo, si no quería difundirlo un periódico.
Hoy, en cambio, le pillas un vídeo de hace 3 años o de hace 6 meses, un par de personas que tengan muchos seguidores en las redes sociales lo convierten en tema de conversación. Así que esto tampoco juega muy a su favor. Pero vamos, que es muy común, y lo hemos visto con Pedro Sánchez, que hay días que parece Largo Caballero y otros días, pues, una reencarnación de Felipe González. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Israel, de Zaragoza, que vuelve sobre la tesis del teatrillo. Buenos días, Fernando. Lo primero, felicitarte por tu trabajo. Te he descubierto hace poco, pero estoy enganchadito a ti. Bueno, no me quiero entretener más. Me encuentro anodado con este futuro presidente que vamos a tener, que ahora de repente ya va a poder dormir bien con Podemos. Antes estuvimos 6 meses y era imposible. Entonces, yo ya llevaba hace tiempo pensando que lo que ellos quieren es una gran coalición. Pero, lógicamente, no pueden traicionar una vez más a sus votantes. Aunque, bueno, yo creo que ya les va a dar igual, porque tantas veces que les han traicionado les siguen votando. Entonces, yo creo que están haciendo el teatrillo de decir, no, vamos a pactar con Podemos, pero luego, cuando tengan que ponerse de acuerdo con Esquerra Republicana, con Bildu, con toda esta gente, van a decir, esto va a ser imposible, así no puede ser. Pero necesitan esta justificación para decir, bueno, oye, lo hemos intentado, mejor que esto, pactamos con el PP. Es que no me fío ya de este Pedrito Sánchez, la verdad. Es que todo lo que dice es mentira. Entonces, en cuanto vi esta reacción de a los 2 días, vamos a pactar con Podemos, fue lo primero que me vino a la cabeza. Dije, ¿cómo es posible? Entonces, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias, un saludo y siga así. Hasta luego. Pues sí, Israel podría ser, claro, y pronto además saldremos de dudas. Pero para que exista esa gran coalición, no basta con que quiera el PSOE, tiene que haber voluntad por parte de Pablo Casado, a quien, y eso te lo puedo garantizar, no le interesa lo más mínimo pactar con Sánchez, por razones múltiples. Pero vamos, la primera es que eso supondría una catástrofe para el PP en las siguientes elecciones. Se le irían los votos a Vox en masa, y no sabemos muy bien cuándo van a ser, pero tendrán que ser antes de 4 años o en 4 años, así que no quiero que quiera suicidarse, hacerse el seppuku de esa manera, él mismo y su propio partido. De hecho, a Casado lo que le interesa de verdad es que Sánchez se termine de cocer en su propia salsa. Es decir, liquidarle políticamente e ir a las urnas cuando toque. ¿Recuerdan que el 10 de noviembre solo hubo 2 partidos, de entre todos los grandes, que ganaron votos? Uno fue el PP, que ganó 23 escaños y subió un 20%, con respecto a abril, estoy hablando, no hace 4 o 5 años. Y el otro fue Vox, que esto ya fue desproporcionado, ganó 28 diputados y subió un 35% con respecto a las elecciones del 28 de abril. El PSOE, lo he comentado antes, perdió un 10% de los votos. ¿Vale? Solo 3 escaños, pero porque quedó el primero y la ley D'Hondt le benefició. Perdió un 10% de los votos con respecto a abril. Y Podemos un 18%. Vamos, que Casado, a ver si me entiendes, yo creo que, por hacer una metáfora, se ha recostado ya en el tronco, sobre el tronco del manzano y está esperando que caiga la manzana madura sobre su mano, lo cual me parece perfectamente lógico. A ver, porque evidentemente tonto no es y sabe que Sánchez lo va a tener complicado para pasar la investidura y más complicado aún para gobernar si consigue lo primero. Así que no sé, quizá suceda, pero yo no lo veo. No veo que Pablo Casado esté muy por la labor de ninguna gran coalición. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con un tema que no tiene directamente que ver con el pacto en sí, pero sí que está, pues, relativamente emparentado con él. Es de tema electoral y además es un tema del que se ha hablado mucho últimamente, el voto electrónico. Hola Fernando, buenos días. Estoy escuchando tu programa de contrarréplicas sobre el día de las elecciones, quizás algo retrasado, pero bueno, ya estoy y acabo de escuchar la respuesta que le has dado a Daniel sobre el voto electrónico y quería hacer una puntualización muy rápida. Primero, si bien el sistema que hay en Venezuela pues da lugar a algunas dudas, no es cierto que no se pueda hacer un voto electrónico completamente seguro. Se puede hacer, como digo, seguro, transparente y de forma que cualquier persona pueda comprobar la validez de dichos votos. Lo que ocurre es que eso se hace siempre a costa del anonimato.
El anonimato y el voto seguro es algo completamente incompatible por la propia naturaleza de la verificación del voto. Si tú vas a verificar que una persona ha emitido un voto, primero, y que lo ha emitido a fulanito y no a menganito, segundo, eso tiene que ser siempre verificando la identidad de esa persona. Y entonces pues tendríamos unas elecciones muy seguras, muy rápidas, con todas las ventajas que ha dicho Daniel, pero sin anonimato, con lo cual saldríamos de Guatemala para estar en Guatepeor. Es cierto que el voto electrónico es muy mala idea, pero porque las únicas soluciones seguras que se le puede dar es siempre a costa del anonimato. Yo soy informático, trabajaba en seguridad como mi primer trabajo y es algo que discutíamos mucho. Y bueno, sigo atento a todas las evoluciones que hay de criptomonedas y demás. Hay algunos desarrollos muy prometedores para conseguir monedas con cierto anonimato y demás, pero no son aplicables, por lo menos de momento, al voto. Ahora mismo no hay ninguna solución, no se ha inventado ninguna solución que pueda dar seguridad y anonimato al mismo tiempo. Ya está, un saludo para ti y para todos los oyentes. Nos traía la llamada Salvador, que se me ha olvidado decirlo antes, así que no me he apuntado el nombre y claro, pues se me ha pasado, pero ya lo digo. Esto nos lo ha enviado Salvador, que es de Sevilla. Bueno, Salvador, esto ya lo comenté, creo que no hay sustituto al voto físico, al de papel, ese que podemos tocar, contar y guardar pues debidamente custodiado. A ver, no es un sistema perfecto, tiene sus fallos, puede tener sus fallos, evidentemente puedes guardar los votos, alterar actas, se pueden hacer todo tipo de hackeos, entre comillas, en el voto físico, es cierto, es decir, se puede adulterar los resultados electorales, hay que poner todos los medios para que eso no suceda, pero vamos, yo creo que sí es el más robusto de todos, ya que en caso de dudas se vuelve a recontar de nuevo esos papeles que se han custodiado. Ya está. No creo que tenga más dificultad que esa si se han tomado una serie de medidas de seguridad. Ahora bien, el voto electrónico, aparte del problema del anonimato, que ya has comentado tú, es que creo, yo no soy informático, pero creo, o sospecho por lo menos, que no hay un solo sistema informático imposible de hackear. Así te lo digo. Es toda una cuestión de tiempo y de incentivos que se tengan para hackear ese sistema. Así que mientras haya voto físico, yo por lo menos estaré más tranquilo. Cuando empiecen con el voto electrónico, a partir de ahí habrá que cruzar los dedos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrarréplica de hoy, que hemos hecho pues prácticamente monográfica sobre el tema del pacto entre Podemos y el PSOE, y yo me despido de vosotros hasta mañana.